Hola y bienvenidos a un caso más. Antes de iniciar, quiero invitarlos a ver el documental del caso. Actualmente se encuentra en Netflix y lo podemos encontrar con el título Las 3 muertes de Marisela Escobedo. Sin duda, un caso que refleja una vez más la impotencia, la injusticia y la impunidad en México. El tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito. Este es el caso de Rubí y Marisela Escobedo. Marisela Escobedo Ortiz nació el 12 de junio del año de 1958 en Chihuahua, México. Estudió enfermería y todos los cercanos a ella la describieron como una persona honesta y trabajadora. Para el año del 2007 decide emprender un negocio propio, una carpintería. Y en la búsqueda de personal para que le ayudara en el negocio, decide contratar a Sergio Bocanegra. Marisela tenía 3 hijos, Juan Manuel, Alejandro y Rubí Fraire Escobedo. Rubí y Sergio Barraza Bocanegra, al verse a diario en el negocio, se enamoraron y empezaron a tener una relación sentimental. Es en este momento donde comienza la pesadilla para toda la familia. Rubí en poco tiempo quedó embarazada. Cabe mencionar que Rubí tenía 14 años de edad y Sergio 19. Marisela no estaba a favor de la relación, puesto que ellos eran muy jóvenes, pero no se interpuso y los dejó realizar su vida como pareja, dejándolos que se fueran a vivir juntos a casa de los padres de Barraza. Meses más tarde nace una niña. Conocidos y vecinos testifican que la pareja no se llevaba muy bien. Constantemente se peleaban, ya que Sergio era una persona prepotente, celoso y manipulador. Él poco a poco iba manipulando a Rubí hasta llegar al punto en donde ella ya no visitaba a la familia. La última vez que fue vista, según testimonios de vecinos, fue en agosto del 2008. Marisela en repetidas ocasiones trató de comunicarse con su hija, pero no tuvo suerte. En octubre del mismo año, Sergio Barraza le marcó para decirle que se habían mudado a Aguascalientes, prometiendo ir a visitarlos para llevar a Rubí y a la niña, pero esto nunca ocurrió. Para enero del 2009, la familia y Marisela deciden empezar la búsqueda de Rubí. Marisela logra dar con el paradero de su nieta, que en ese entonces la tenía la madre de Barraza. Esta le comenta que desde septiembre tenía a la niña, ya que al parecer Rubí se había fugado con su presunto amante. Lo que alarmó y aterrorizó a todos es que Sergio en su casa tenía un altar con la fotografía de Rubí, a quien le lloraba todos los días. Es en este momento en el que Marisela decide empezar la búsqueda y presenta la denuncia como persona desaparecida. A la par también tramita los actos legales para quedarse con la custodia de su nieta. La policía en ese momento no le dio la importancia al caso, así que Marisela comienza a repartir volantes por toda la ciudad con la foto de Rubí para agilizar la búsqueda y poder recabar más información del paradero de su hija. A finales de enero del mismo año, Marisela recibe una llamada de un conocido de Barraza, llamado Ángel. Esta llamada aterrorizó y marcó la vida de Marisela para siempre. Ángel le dijo que en un momento de borrachera, Sergio le había confesado haber asesinado a Rubí de un disparo en la cabeza para posteriormente quemar el cuerpo y deshacerse de él. Marisela lo dejó todo para dedicarse a buscar a su hija y buscar a Sergio, ya que éste al enterarse de la denuncia se mantuvo prófugo. Pasaron los días, inclusive meses, y Marisela lo seguía buscando en todos los rincones. En junio del 2009, Marisela dio con el paradero de Barraza,
quien se encontraba en Zacatecas. Se dio aviso a las autoridades y este hombre fue detenido. Sergio fue trasladado a Ciudad Juárez, donde sería procesado. Pero en el traslado Barraza hizo su primera declaración ante los policías que lo habían detenido. Confesó haber asesinado a Rubí y dio santo y seña de dónde había tirado el cuerpo. Los policías se dirigieron al lugar y efectivamente encontraron una escena escalofriante. Se encontraron más de 25 huesos enterrados que tras una prueba de ADN se dictaminó que pertenecían a Rubí. Los padres de Barraza se sumaron a la declaración junto con Ángel, ya que Sergio con anterioridad les había confesado que él era el autor único del asesinato de Rubí Escobedo. El juicio contra Sergio Barraza fue el 26 de abril del año del 2010. El mundo entero y sobre todo Marisela esperaba la pena máxima para este asesino. Las únicas pruebas que se presentaron eran las declaraciones de Ángel y los padres de Barraza, quienes al momento de la audiencia cambiaron la versión de los hechos, poniendo en duda el caso y contradiciendo la palabra del acusado. Se dice que estos fueron amenazados para no declarar. Sergio Barraza fue absuelto y declarado inocente, ya que para los jueces no habían suficientes pruebas, ignorando por completo la declaración de Sergio donde confesaba el crimen e ignorando también las disculpas que dio públicamente en el juicio a Marisela. El tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito. Esta absolución conmocionó a todo México, traspasando fronteras. El caso de Rubí retumbó en todo el mundo. Hubo errores en el juicio. Los interrogantes no fueron los correctos, se tomó un proceso penal antiguo donde las declaraciones y confesiones no eran tomadas en cuenta como evidencia. A raíz de esto, Marisela vuelve a realizar protestas y marchas en contra de esta desigualdad e injusticia. En una de las marchas, Marisela se muestra maquillada como payaso, simulando que la sentencia hacia el asesino de su hija era una burla. Marisela se convierte en un ícono activista para la sociedad muy respetada y admirada. Muchos grupos de personas se unieron a la causa y la acompañaron en las protestas. Por presión social, el 20 de mayo el tribunal revoca el caso y se ordena la aprehensión en contra de Sergio Barraza Bocanegra, sentenciándolo a 50 años de cárcel. Para este entonces, Sergio se encontraba prófugo y nunca pudo ser aprehendido, ni tampoco se le veía interés a la policía por encontrarlo. Es así que una vez más, Marisela empieza la búsqueda con ayuda de conocidos y familiares. En repetidas ocasiones, Marisela daba declaraciones donde decía que le llegaban cartas y llamadas de amenazas. El 16 de diciembre, tras una protesta enfrente del palacio, un sujeto de un carro blanco se bajó y le disparó a Marisela, terminando con su vida. La población ciudadana quedó conmocionada ante esta noticia. Se realizaron diferentes marchas en honor a Marisela, quien dio su vida por defender y luchar por su hija. Los jueces fueron suspendidos, pero estos renunciaron antes. Pero se dice que actualmente continúan en puestos del gobierno. Lamentablemente, esto afectó mucho a la familia de Marisela, así que ellos pidieron asilo en los Estados Unidos tras constantes amenazas. Sergio Barraza tiempo después murió en un enfrentamiento con los militares de México. Recordemos que está involucrado en un grupo organizado.